Bueno, para ya no retrasar el inicio de la mesa, la presento. La mesa redonda es el desafío de la conducción técnica de los juicios y el coordinador es Alejandro Casio, quien es juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías de lo Penal, Sala 2 del Departamento Judicial de Quilmes. Ale, cuando quieras, podemos iniciar. Bueno, muchas gracias. Les agradezco. Buenas tardes a todos. Les agradezco la invitación. Para mí es un honor estar en este Congreso Internacional de Juicios por Jurados. El agradecimiento también es extensivo brevemente a la gente de INESIP, de la cual formo parte, y también a la Embajada de los Estados Unidos por la participación y la actividad que tienen en todo este tipo de eventos. Bueno, como ya les he dicho, acá las preguntas, o la pregunta sería en general, el desafío de la conducción técnica en los juicios por jurados. Si les parece, directamente pasamos a los expositores. Van a tener 7 minutos cada uno para responder 2 preguntas. Las voy a hacer al aire para que sepan. Una es cuál es el rol del juez técnico en la audiencia preliminar al juicio por jurados. Y cuál es el rol del juez técnico ya en el debate al momento de confeccionar las instrucciones que se le deben brindar al jurado. Si les parece, entonces, directamente ya comenzamos con el primero de los expositores, que en este caso es el doctor Matías Din, que es juez del Tribunal Oral en lo Criminal número 5 del Departamento Judicial de Matanza. Doctor Din, Matías, adelante. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Buenas tardes a todos y, por supuesto, agradecer al INESIP y a la Embajada de Estados Unidos por la organización de este congreso y la invitación para participar de esta mesa con tanta gente conocida y tantos amigos. A mí, para ir respondiendo o abordando un poco las preguntas que formuló Alejandro, me gustaría poner el acento en primer lugar en el momento histórico que estamos viviendo en la Argentina. Después de más de 150 años, nuestros legisladores comenzaron a cumplir la manda que contenía ya la Constitución de 1853 de instaurar el juicio por jurados en Argentina, y es un proceso, y creo que tenemos que ser conscientes todos los operadores de ello, inédito, porque en un país del civil law, que comienza a operar con un modelo de enjuiciamiento, el del jurado moderno, que se origina y expande en el ámbito del common law, y se está haciendo, creo yo, de una manera digna de destacar y con resultados más que satisfactorios. Por supuesto que este cambio de paradigma plantea desafíos para todos los que intervenimos en él. El impacto que está teniendo el jurado es enorme y se da en diferentes campos, no solamente en el estrictamente judicial. Pero para los jueces en particular, el jurado presenta un gran desafío, porque la presencia de nuestros conciudadanos en las salas de juicio impacta, no podía ser de otra manera, nuestro rol. Estamos viendo cómo no solamente el jurado como institución ayuda a profundizar y a depurar el sistema acusatorio, sino que también refuerza y resignifica el rol de tercero imparcial del juez técnico o profesional que interviene en el juicio por jurados, que ya está desligado de la tarea de fijar los hechos del caso, que es un aspecto propio del sistema inquisitivo. Esta tarea, la de fijar los hechos del caso, recae ahora y es competencia y función del jurado popular. Y esto permite establecer un mecanismo complejo de cooperación y complementación entre los jueces legos y el juez técnico, porque cada uno va a tener, si bien un marco de competencias bien delimitadas, numerosos vasos comunicantes entre la actividad de uno y del otro. El juez técnico va a explicarle al jurado el derecho aplicable, y el jurado a su vez habilitará al juez técnico con su veredicto, eventualmente, para que el juez técnico pueda imponer una sanción acorde con esos hechos que fueron fijados por el jurado. Por lo tanto, creo yo, y ya así, ingresando a las preguntas que disparó Alejandro, creo que teniendo este marco de referencia siempre presente, una correcta conducción técnica de los juicios por jurados debe empezar antes del juicio propiamente dicho, en la etapa preparatoria de la que hablaba Alejandro, más aún en aquellas jurisdicciones donde esta etapa está a cargo del mismo juez del juicio. El juez técnico debe ya ir pensando en su jurado, aun cuando este jurado no esté todavía constituido propiamente para atender ese caso, pero sí ir comenzando a desarrollar toda su actividad pensando en ese
futuro jurado que se va a constituir y que es suyo de alguna manera porque uno es la extensión de la jurisdicción del otro. Por eso yo hablaba de este mecanismo de complementariedad, de cooperación que existe entre jueces y jurados. No solamente en esta etapa preparatoria o preliminar, entonces el juez tiene que resolver cuestiones estrictamente legales, como cuestiones referidas a la admisibilidad de la evidencia, cuestiones de legalidad que se pueda plantear sobre la evidencia que las partes traen o pretenden llevar ante el jurado, sino también un sinnúmero de aspectos referidos, por ejemplo, a la duración de las audiencias, los intervalos que corresponden realizar, cómo es que los litigantes deberán presentar la evidencia, cómo es que se van a resolver cuestiones incidentales o objeciones que puedan plantearse. Sobre todo en estos momentos iniciales, me parece muy prudente de parte del juez técnico que ya en la etapa preliminar comience a abordar con los litigantes estas cuestiones para, para establecer las reglas de juego y que no haya sorpresas ya durante el juicio. Y en el juicio propiamente dicho, por supuesto que la resolución de objeciones, de cuestiones incidentales que puedan plantearse, como también ir definiendo con las partes las instrucciones finales que se brindarán, y acá cuidando, me parece a mí, siempre el derecho que tienen los jurados a conocer todas las consecuencias razonablemente posibles que se deriven de los hechos y las evidencias debatidas. Por eso es que entiendo que el juez debe abordar, si bien reconozco que es una cuestión muy debatida y donde no hay posiciones unánimes, y creo que no hay que ser dogmático en este aspecto, sino que hay que siempre atender a los casos concretos, pero entiendo que el juez, y me hago eco del fallo de la Corte Suprema de Puerto Rico, en Pueblo versus Bonilla Ortiz, o de la Corte de California, es decir, en aquella postura que nos viene del ámbito del common law, por la cual el juez tiene la obligación, muchas veces incluso de oficio, de introducir delitos menores, aun cuando las partes, quiero decir, no lo pidan, siempre y cuando, por supuesto, esa opción sea una opción razonable, conforme la evidencia y los hechos que se debatieron, porque hace al derecho del jurado a conocer, esto que decía antes, todas las posibles consecuencias jurídicas de esos hechos que le son puestos en su conocimiento. Me parece también fundamental que yo remarcaba antes que los jurados nos están ayudando a resignificar y a resaltar el rol de tercero imparcial que el juez debe tener y que siempre debió tener en todo proceso adversarial. Los jurados esto lo advierten, y lo podemos ver en los juicios, lo advierten enseguida, casi intuitivamente, diría yo, que los jurados notan que el juez es el tercero imparcial en el litigio. Entienden que la acusación persigue un objetivo determinado, entienden también que la defensa persigue otro objetivo, y enseguida advierten que el tercero imparcial, quien está ahí para controlar las reglas del debido proceso y la aplicación de la ley, es el juez, y por eso es que también ellos establecen este mecanismo de cooperación, ida y vuelta, que se da en este caso entre los jurados y el juez técnico. Es por esto que los jueces no deben hacer ni decir nada que pueda llevar al jurado a pensar que prefiere un veredicto por sobre el otro, o que existe algún tipo de preferencia por alguna de las partes, más allá que todos sabemos de la existencia de una instrucción particular que existe para ese tipo de casos. Es importante, me parece a mí, que el juez encarne esta instrucción con su propio comportamiento durante todo el desarrollo del juicio. El objetivo que el juez técnico tiene es, en definitiva, que los jurados estén en las mejores condiciones para que la decisión que adopten y que se va a plasmar en su veredicto se base única y exclusivamente en la evidencia que se les presentó en el juicio y no en ninguna otra cuestión incidental. El desafío, entonces, me parece, va mucho más allá que el de controlar la actividad de los litigantes y en velar por el cumplimiento de las reglas del debido proceso. El juez debe procurar brindar las mejores condiciones para que los jurados se sientan cómodos
estén seguros, tranquilos y confiados en el sistema en el que participarán de modo accidental, ocasional, y resuelvan de esta manera solo en base a las convicciones y conforme a la evidencia que se les presentó en el juicio. Por supuesto que estos son momentos iniciales, solamente el transcurso de los años y la marcha cada vez mayor del sistema de jurados permitirá purificar y mejorar el sistema. El desafío que se nos presenta es muy grande, pero no tengo dudas, porque lo estamos comprobando, que las satisfacciones que se reciben de parte de nuestros conciudadanos cuando ingresan a la sala de deliberaciones y a la sala de juicio para participar como jurados es también muy importante. No es poca cosa esto en un país como la Argentina, donde la imagen del Poder Judicial en general tiene muy malos niveles de aceptación en la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Bueno, pasamos entonces ahora a María Eugenia Laigle, que es jueza del Tribunal Penal Colegiado número 1 de la Circunscripción Judicial número 2 de la provincia de Mendoza. María Eugenia, te escuchamos. Bueno, gracias Alejandro, y bueno, gracias a INESIP y a la Embajada de Estados Unidos por la invitación, por el espacio. Y bueno, ya contestando un poco tus preguntas, por supuesto que lo que tiene que ver con la etapa preliminar, ¿no? La etapa preliminar tiene una función esencialmente de depuración de la prueba, ¿sí? Para que al jurado se le presente prueba de calidad, la información de mayor calidad, de modo que pueda... que podamos los jueces, o que nuestro deber como jueces es ser garantes de que se lleve adelante un juicio ágil y limpio, ¿sí? Esa es la consigna, ¿no? Que se le presente información de calidad del modo más claro y acotado que se pueda. Cuando hablamos de agilidad, estamos diciendo que no haya tiempos ocupados con actos que podrían obviarse, ¿no? Que no son necesarios para que el jurado haga su parte, que es establecer los hechos del caso. Y entonces, con ese objetivo trazado, los jueces tenemos la obligación de no autorizar prueba que resulte superabundante, que no sea necesaria, que no sea pertinente, que no sea útil, ¿no? Y además tenemos el desafío de ayudar a las partes a detectar puntos de coincidencia entre sus teorías del caso, ¿sí? Porque si algo no está controvertido, ya no hay necesidad de probarlo. Eso es muy efectivo en términos de lograr agilidad. Si cada estipulación probatoria que se logre acorta el juicio porque reduce el número de personas que declaran y reduce también el interrogatorio porque de eso ya no se preguntan, ¿no es cierto? Así que esto de ayudar a las partes a descubrir los hechos incontrovertidos es todo un arte. No todos los litigantes son iguales, algunos son más tercos, a algunos les parece que si consienten un acuerdo probatorio están haciendo una concesión que eventualmente podría perjudicarlos. Por eso creo que es muy bueno tratar esto en reuniones informales, creo que es el espacio ideal para hacerlos repensar sus propuestas. En Mendoza contamos con un protocolo de buenas prácticas que nos resulta muy útil porque blanquea la realización de audiencias informales, ¿sí? Fijamos la audiencia en el sistema y simplemente no la grabamos, y eso nos da más libertad a todos y nos permite a los jueces ejercer un rol mucho más activo. Y el otro objetivo, que es lograr un juicio limpio, y esto lo aprendimos de ustedes, de vos Alejandro, Matías, de Mariana, de Andrés, es en definitiva que la prueba con la que el jurado vaya a tomar la decisión sea de calidad, y que pueda apoyarse con tranquilidad en esa información que la evidencia le aporta. Y para depurar los ofrecimientos de las partes, es crucial manejar ciertos conceptos, ¿sí? Por un lado, por supuesto, bueno, el de prueba ilegal o prueba irregular, que claramente no se puede autorizar. También los conceptos de relevancia, confiabilidad, pertinencia. Si la prueba no es confiable, si puede confundir, si puede causar un perjuicio indebido o desorientar al jurado, pues no se puede admitir. El testimonio de oídas, por supuesto, no puede hacerse lugar a un testigo de oídas. Las fotografías y videos, si no son necesarios y pueden causar un impacto emocional que provoca un perjuicio indebido, tampoco. Tampoco el careo, porque en el proceso acusatorio adversarial la técnica para desacreditar un testimonio es el contraexamen, ¿sí? No la confrontación entre personas. Y bueno, en esto hay que ser muy estrictos, mucho más que en los casos de juicios con jueces profesionales, porque los jueces profesionales tenemos todo un entrenamiento en despejar la paja del trigo, y los jurados no.
No puede ser que lo importante esté entreverado en una montaña de datos inútiles y que ellos tengan que ponerse a hurgar entre todo eso para descubrir qué sirve y qué no, si no podemos malgastar su energía y su tiempo en eso y mucho menos confundirlos. Así que esta tarea de depuración puede ser bastante tediosa. Cuanto más capacitado en litigación adversarial esté el abogado, es más fácil, pero cuanto más le falte, más vamos a tener que hacer nosotros, ¿sí? Yo no reniego personalmente del rol docente del juez, menos en estos casos, ¿no? Cuando estamos aplicando un sistema completamente nuevo. Y en este aspecto también las audiencias informales son una herramienta útil que puede ayudarlos a repensar la necesidad de esa prueba que han ofrecido. Porque además si la retira la misma parte, si no es el juez el que no la admite, se van evitando también reservas y agravios latentes y se va depurando de alguna manera la etapa recursiva. Creo que el secreto acá está en tener bien claro el norte, tener todos los encuentros que hagan falta. El tiempo que uno le dedique a esta etapa hay que pensarlo como una inversión. Cuanto más se invierte en esto, más ágil y limpio va a ser el juicio, con evidencia de calidad que le permita al jurado alcanzar un veredicto justo. Otra buena práctica es sugerirle a las partes que anticipen el listado de la prueba que van a ofrecer para ir ganando tiempo y poder entrar a la audiencia con algunas cuestiones ya pensadas, ¿sí? Eso ayuda. Y en relación a las instrucciones, me parece que el objetivo que nos tenemos que trazar como jueces es proveer a esas 12 personas que no son abogadas, que no saben de leyes, la información de derecho que van a necesitar para determinar los hechos del caso y darles un encuadre jurídico. Así que la tarea es súper importante. El desafío no es redactarlas, porque por suerte ya están escritas y no hay que ponerse a inventar nada. Hay que hacerse de las que ya se comprobó en otros juicios que funcionaron, que explicaron bien, con claridad, lo que queremos que el jurado sepa. A mí me gusta hacer un paralelo en este tema, porque la verdad es que cuando se sancionó en mi provincia la ley de juicio por jurados, yo intuitivamente pensé, pero bueno, ¿cómo van a ser estas personas para juzgar, no? Si no son abogadas. Y cuando en mi cabeza hice este paralelo que les voy a contar ahora, la verdad es que me tranquilicé, porque me dije a mí misma, pues estas 12 personas van a ser en definitiva como hacemos nosotros, los jueces profesionales, cuando resolvemos un caso que involucra alguna ciencia que no conocemos. ¿Sí? Un caso, por ejemplo, de mala praxis médica que tenemos que resolver sin ser médicos, sin saber de medicina. Así como vienen a juicio expertos que nos proveen de la información de su ciencia, pues nosotros ahora en el juicio por jurados, como científicos del derecho, le tenemos que dar a ese jurado popular la información de derecho que va a necesitar para decidir el caso, ¿sí? Así de simple, ni más ni menos. Por eso digo que el desafío es descubrir qué información va a necesitar, detectar qué parte del derecho le tenemos que proveer. Hay algunos conceptos que por supuesto siempre van a estar, como el de duda razonable, ¿sí? Pero otros van a variar según el caso y según la prueba de ese caso. Hay que incluir reglas de valoración probatoria, haciendo la selección según la evidencia que se presentó en el juicio. Yo suelo pensar, a ver, bueno, yo como juez, si tuviera que decidir los hechos del caso, ¿qué hubiera tenido que tener en cuenta en este caso particular? Y eso me va a orientar en la selección. Si, por ejemplo, el imputado declaró, no es la misma la instrucción que si hubiera ejercido el derecho al silencio, ¿no es cierto? Y por supuesto, no darles el abanico de opciones de veredicto posibles. Y a las que plantean las partes, de acuerdo a sus teorías del caso, y a la opción de no culpable que siempre tiene que estar, ¿no? Porque esto tiene que ver con el jury nullification, hay que sumarle incluso de oficio, esa es mi postura, la de los delitos menores, ¿sí? Y para seleccionar cuáles incluir en el listado, creo que la idea rectora es que esa opción sea razonablemente posible, ¿sí? Y como explicó Matías recién. El fallo de Puerto Rico también que él citó, me parece que está la clave, hay una frase en Pueblo contra Bonilla Ortiz que me parece esclarecedora, dice, cuando la prueba de ser creída por el jurado es compatible con un delito menor incluido en el principal, el juez no puede denegar la instrucción sobre el delito menor sin violar el derecho a juicio por jurado, ¿sí? Es decir que en definitiva, es la prueba, es la evidencia la que justifica la inclusión de la instrucción. Pero tenemos que ser cuidadosos en esto, cuando hacemos esta evaluación, para no usurpar funciones que son propias del jurado. Porque no tenemos que hacer una valoración de la prueba como juicio de credibilidad, sino descubrir si es suficiente en derecho para justificar que se incluya ese delito menor.
Y en relación a esto es clave también invertir tiempo en la litigación de las instrucciones finales, incluso adelantando la discusión, y dejar para el final solamente algo que haya que bajar, ¿sí? Pero si antes se pudieron trabajar y discutir, va a ser mayor el nivel de acuerdo que se logre, eso evita también reservas y despeja la etapa recursiva. Las instrucciones, las audiencias informales, perdón, también son muy útiles para tratarlas, pero por supuesto no siempre la última palabra la tiene el juez, ¿no? Y para terminar, bueno, no debo tener mucho más tiempo, me sirvió mucho también, como indicó Matías, me parece que esto es muy interesante, me sirvió mucho anticipar a las partes ciertas cuestiones procedimentales antes del juicio, ¿sí? Aunque a veces parezcan obvias, ¿sí? Eso ayuda a que todos sepan cómo las vamos a hacer, cómo las vamos a tratar, ¿sí? Porque después con el jurado ahí sentado ya es tarde. Por ejemplo, cómo tratar las objeciones, cómo presentar la prueba material, qué tiempo van a tener para presentar alegatos. Que todo eso ya esté pautado y sabido por todos es una muy buena práctica, ¿sí? Yo me había hecho una lista, después si quieren se las comparto, pero bueno, eso para mí fue muy útil y nos permitió a todos tener las reglas claras, ¿sí? Bueno, es todo, muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia, muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a Mariana Maldonado, jueza en el Tribunal Oral Criminal número 1 del Departamento Judicial de Morón, de la provincia de Buenos Aires. Mariana, cuando quieras. Ahí está, bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, una alegría compartir con amigos, Eugenia, que no lo veía hace tanto tiempo, nos reencontramos por acá, amigos y colegas y todos los presentes. Muy agradecida, es un honor para mí participar de un evento de esta relevancia. Muy agradecida con la gente de INESIP, de la Embajada de Estados Unidos, con lo que tanto hemos trabajado durante tantos años, y hoy ver esto hecho realidad realmente a veces emociona, ¿no? Después de tanto trabajo y tanta evangelización con el tema de jurados, realmente es un verdadero placer ver cómo está funcionando y a través del análisis que vamos haciendo en las diferentes provincias, cómo se está diseminando por todo el país esta ola juradista, como dice Andrés, que realmente creo que no hay retorno, gracias a Dios que no hay retorno. Gracias a Dios porque realmente podemos ver, por fin estamos viendo en todo el país un procedimiento constitucional, o sea, esto no tiene que ver con una moda, ni mucho menos, ¿no? De decir, uy, qué bueno, esto se usa, qué linda la adversarialidad, qué lindo el acusatorio. No, señores, es el proceso constitucional, es el proceso penal constitucional que lo estamos viendo en las prácticas cotidianas en muchas jurisdicciones del país. Para tratar de no ser reiterativa con las brillantes exposiciones de mis amigos, los que me antecedieron, y tratando de hacer algún aporte de lo que se puede ver desde las prácticas y el rol de los jueces, ¿no? Este nuevo rol que empezamos a tener los jueces en estos sistemas, me parece que ese es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Empezar a pensar cómo este sistema empieza a cambiar en términos de gestión en lo más macro, o sea, de gestión en términos de cambios normativos, de cambios a nivel organizacional, en gestión en los recursos, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a pensar este sistema más allá de las directivas en términos procesales, ¿no? Con las que tenemos que cumplir toda esta parte teórica y dogmática del procedimiento que nosotros tenemos que cumplir? También pensar el sistema como una manera de un cambio político, ¿no? Un cambio que realmente lleve a dar soluciones a los problemas de la gente, porque el fin último, en definitiva, más allá de todo lo que podamos discutir en estos ámbitos académicos y del mejor funcionamiento o de mejores interpretaciones normativas para llevar adelante los procesos y toda la dogmática que la llevamos siempre cargadita, creo que lo importante es tener bien claro en términos políticos qué queremos hacer con este tipo de procedimientos. ¿Qué solución le estamos dando a la gente que de alguna manera nosotros estamos al servicio? Y entonces yo creo que en realidad, y yendo bien a las preguntas que había planteado Alejandro, que tenían que ver con esto del trabajo de la audiencia preliminar o la audiencia preparatoria del juicio por jurados y lo que es el juicio por jurados en sí, nos permite
hacer este control, bien lo dijeron los chicos, no quiero ser reiterativa, pero bien este control de la calidad de los casos y la calidad de la prueba en audiencias preliminares. O sea, el sistema invita primero a trabajar mucho más arduamente desde este compromiso que tenemos como operadores del sistema, desde el lugar que estemos, de trabajar en estas audiencias preliminares, hablo desde la de formalización, hasta la de control, dependiendo cómo se llame, según el tipo de código en el que estemos, pero esta sucesión de audiencias previas en la etapa anterior al juicio en sí, donde de alguna manera en este control exhaustivo de la calidad de los casos, a través de la, digamos, poniendo a la máxima expresión la litigación en la preparación de los casos, en la aplicación de la teoría del caso y en la construcción y deconstrucción, para ver si logramos salidas alternativas, como para preparar un juicio y depurar los casos para llegar a juicio con los que realmente ameritan. Esta audiencia preparatoria después tiene un rol fundamental en, bueno, bien lo dijeron los chicos también, pero todo lo que tiene que ver con temas de admisibilidad, ¿no? De admisibilidad en términos de relevancia de la prueba, de legalidad de la prueba. O sea, me parece que tenemos que trabajar mucho en qué términos, o como para intentar homogeneizar, qué términos o qué parámetros tenemos para declarar la admisibilidad o la inadmisibilidad de las evidencias que van a conformar y que van a pasar a la etapa de juicio para tener un juicio de calidad, ¿sí? Que también tiene que ver con cómo le vamos a alivianar el trabajo a los potenciales jurados. En estas audiencias previas, lógicamente la admisibilidad va a tener que ver con la competencia de la prueba, con su credibilidad, con el peso probatorio en sí, en términos de confiabilidad, en términos de legalidad, por supuesto. Y eso también le va a permitir a la parte hacer ese último chequeo de su caso, como para ver realmente, como decía Eugenia, esta posibilidad de acordar probatoriamente. Yo estoy muy a favor de la desburocratización del sistema en términos de reunirse, y la desformalización, en realidad la veo reflejada en reunirse periódicamente y trabajar exhaustivamente sobre la evidencia, en términos de admisibilidad. Yo creo que ahí también tenemos una deuda como de desestructurarnos y trabajar con profundidad esta audiencia, que va a tener directamente una consecuencia directamente proporcional en la calidad del juicio que tengamos cuando enfrentemos nuestros casos como litigantes y los jueces para dirigir el juicio por jurados. Un juez que en la provincia de Buenos Aires no lo tenemos, pero no lo tenemos en términos técnicos, pero sí lo tenemos en jurado, desprovisto de responsabilidad en el veredicto y un rol de alguna manera mucho más proactivo en términos de incentivar a las partes en llegar a acuerdos probatorios, disipar la prueba y fijar la controversia del juicio. Ya en el juicio, el desafío de las partes no es tema de este panel, y la verdad que es evidente que de alguna manera el trabajo sobre la evidencia, su presentación, la madurez del caso, va a favorecer mucho la tarea del juez. Y esta tarea del juez con un gran desafío que creo que Eugenia no lo podía haber definido mejor, ¿no? Esto de tener muy claras las funciones. Yo creo que acá este control, o sea, en los sistemas adversariales, el tema de cómo se va formando esta verdad en un fin último, ¿no? Que tiene que ver con la calidad de la prueba y con los roles de las partes y cómo presenten sus verdades en el juicio, pero esta idea no solamente de instancia única del juicio, ¿no? De tratar de solucionar todo en el juicio, sino estos roles de las partes para no invadir el rol del otro, ¿no? Y este juez que ya obviamente no puede preguntar, obviamente porque los jueces de los hechos tampoco pueden preguntar, y este rol del juez de alguna manera no tan proactivo en términos como en etapas anteriores, pero sí
Yo creo que lo fundamental que tiene que ver con las instrucciones, más allá de los términos técnicos y todo lo que tiene que ver con delito menor incluido, o de alguna manera las instrucciones generales y particulares del caso en una etapa ulterior, yo creo que el rol del juez fundamental tiene que ver con las instrucciones admonitorias, que nos tienen que acompañar en todo el transcurso del debate. Las admonitorias en el sentido de tratar de dejar bien en claro cuáles son los roles, la imparcialidad del juzgador, y es la única manera de también transmitirle al jurado ese rol de imparcialidad. Yo creo que el gran desafío del juez técnico, más allá de este control de las reglas del debido proceso, de este control en la manera que se va produciendo la prueba en el juicio, la fluidez que le puede dar al debate, tiene que potenciar y ser sumamente persuasivo con el jurado para marcarle que cualquier decisión en términos técnicos que tome nunca va a favorecer la hipótesis, o no busca favorecer o ponerse del lado de la acusación o de la defensa en ningún momento, porque de alguna manera en este rol de árbitro que tiene el juez en el control de la producción de la prueba y en el control de todo el transcurso del juicio, pueden llegarse a confundir estas cosas. El rol del juez sigue siendo un rol preponderante, fuerte, de autoridad, y yo creo que las instrucciones admonitorias que uno tiene que ir dando en todo el transcurso del juicio, cuando advierta que puede llegar a lesionar la imparcialidad del jurado, tiene que estar muy, muy atento en que eso no suceda. Tenemos jurados. Realmente creo que es un instituto depurador de todo el sistema. Creo que las reglas del jurado deberían, esto lo digo y ya a lo mejor el que me ha escuchado parezco pesada, pero yo creo que debería ser un efecto cascada sobre todo el sistema de procedimientos, sobre todos los casos desde el día 1. Desde el día 1 se deberían pensar como si se fueran a litigar ante un jurado, y eso de alguna manera, la exigencia en las partes, en la prueba, en el caso, en el rol de todos los operadores, sería muchísimo, muchísimo mayor. Así que bueno, este compromiso del juez con la verdad, porque no deja de ser eso, este compromiso tanto en etapas preliminares como en la etapa de juicio, es tan grande que no debe nunca tener como fin último buscarla. O sea, el compromiso tiene que ser tan grande que tiene que tener muy claro que no tiene que buscarla. Y son las partes las que tienen que traer esa verdad al proceso. Así que no perdí la noción del tiempo, siempre me pasa lo mismo, espero no haberme excedido, y agradezco mucho que me hayan escuchado, y le dejo la palabra al que sigue. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Mariana. Seguimos entonces ahora con Elvio Osir Garzón, juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Elvio, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, le quiero agradecer al INESIP por la invitación, y también a la Embajada de Estados Unidos por toda la colaboración y gran aporte que hace para el jurado dentro de la República Argentina. Bueno, complementando lo que han dicho mis colegas, si es que hay algo por agregar, porque realmente han estado mis antecesores de manera brillante y muy detallada. Lo que yo puedo decir básicamente es que teniendo en cuenta, sobre todo la primera pregunta que manifestaba Alejandro respecto a la audiencia intermedia, teniendo en cuenta que el juicio por jurado es el sistema, digamos, clásico de lo que es el sistema de acusatorio adversarial, en donde la central es el juicio oral, público, continuo y contradictorio. Para poder llegar a ese juicio oral, como bien lo marcaba María Eugenia, de manera limpia y ágil, eso conlleva una serie de actuaciones precedentes en etapas del juicio, que arranca ya con tener una teoría del caso seria, es decir, porque sabemos muy bien
que al juicio no vamos a investigar, al juicio vamos a probar. Entonces, ya nuestra teoría del caso, que comienza desde el primer momento, ya tiene que ser una teoría del caso seria. En base a eso, tenemos que hacer una investigación seria, que está a cargo, por supuesto, de los representantes del Ministerio Público Fiscal, colectando material probatorio sólido para poder acreditar su teoría del caso. También hay, como bien decía Mariana, hay que depurar aquella prueba que realmente sea precaria, que no sea necesaria, que sea sobreabundante, justamente, y para esto la etapa de esta audiencia intermedia cobra una mayor relevancia, es de suma importancia. Dado que, ¿cuál es el objetivo principal de esta audiencia? Es justamente la de preparar el juicio. Y para poder preparar el juicio, hay dos cuestiones que en esta audiencia se van a debatir. Una es el eje central de la controversia, es decir, qué es lo que se va a discutir, y otra justamente es la admisibilidad de la prueba, aplicando los criterios a los cuales han hecho referencia tanto María Eugenia como Mariana anteriormente. Entonces, bien, teniendo en cuenta estos dos tópicos, ¿cuál es la intervención, la actuación que debemos tener nosotros los jueces? Y algo se refirió Mariana al respecto. Tenemos que ser jueces proactivos, pero proactivo entendiendo el término no como una intromisión en las teorías del caso de las partes, de ninguna manera, sino como un juez ordenador, es decir, teniendo a identificar y para que quede bien en claro cuál es ese eje de la controversia, fomentando acuerdos probatorios, fomentando estipulaciones que realicen las partes, a los fines, como bien decían tanto María Eugenia como Mariana, llevar al jurado una información clara y de calidad, porque eso en definitiva es lo más importante, y por eso nuestro rol en esta audiencia cobra fundamental importancia. Y para eso también hay que tener otra palabra que me la enseñó Alejandro Casio en una de las capacitaciones que hemos tenido: flexibilidad. En esta etapa hay que ser muy flexible, porque puede ocurrir que en estas audiencias de admisión de evidencias o etapa intermedia, a lo mejor no necesitemos solamente una audiencia, a lo mejor necesitemos dos, necesitemos tres, porque como bien decía vos, María Eugenia, a esta audiencia las partes ya tienen que llegar con ya sabiendo por lo menos, o con una idea muy avanzada, de qué pruebas van a hacer valer en el juicio. ¿Qué es lo que ocurre a veces? Y nosotros los vemos en las prácticas, como falta a lo mejor litigación en las partes, falta, digamos, y esto hay que sincerarse porque por ahí podemos tener personas, colegas que son muy buenos en la oratoria, pero por ahí falta la preparación de esa teoría del caso que debe comenzar desde el principio, que cuando se llega a esta instancia, a lo mejor hay cuestiones que no se manejan o cuestiones que por ahí se creen algo obvio, y como nos enseñara Alfredo Pérez Galimberti, nada es obvio en estos sistemas, absolutamente nada es obvio. Entonces yo creo que hay que ir muy bien preparado a esta audiencia y no pasa. Entonces, bueno, con él siendo flexible y haciendo que yo comparto con ustedes esto de las audiencias informales, en las cuales uno le tiene que explicar a las partes, porque, a ver, el primer juicio por jurado va a ser, digamos, para las partes como para uno que le puede tocar, y yo creo que nadie va a querer pasar vergüenza, nadie va a querer tener algunos malos momentos, nadie le va a querer eso. Entonces, ¿qué mejor que informalmente decir cómo van a ir ocurriendo los hechos, qué es lo que va a pasar, cómo se tienen que plantear las objeciones, etcétera? ¿Por qué? Porque de esa manera también nosotros contribuimos para que haya una buena calidad de información. Y no nos debemos olvidar que nosotros, los jueces técnicos, somos los responsables de la validez del juicio, somos los garantes de esa validez del juicio. Entonces, con más razón, nuestra
función y nuestra actitud tiene que ser proactiva en el sentido que anteriormente le di. Entonces, bueno, yo creo que eso por un lado. Por otro lado, y él ya lo que hace a la segunda pregunta, el tema de las instrucciones, en primer lugar, y yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de estar en un juicio por jurado como juez técnico. Es importante tener empatía con el jurado, porque esa cooperación entre los jueces de los hechos y el juez técnico, habiendo empatía, se va a dar de otra manera, va a ser mucho más fluido, y como decía Matías al principio, el jurado ve todo, ve absolutamente todo. Y, por supuesto, y ve quién es el tercero imparcial, que somos nosotros los jueces, porque el jurado sabe muy bien que el fiscal va con una pretensión, que el defensor va con otra pretensión, y sabe que nosotros somos las personas imparciales. Por eso, ya de las primeras instrucciones que nosotros le damos, una vez que quedó constituido el jurado popular, hasta las finales, hasta después de haber emitido el veredicto, esa regla de secreto que nosotros le damos, el jurado constantemente tiene que sentir de que nosotros, los jueces técnicos, estamos ahí, estamos para acompañarlo, para guiarlo en todo momento. Y por supuesto que es importante que nosotros intervengamos en las instrucciones, ya de antemano podamos, como bien decía María Eugenia, ya las instrucciones ya están hechas, simplemente comparto plenamente tu visión en el sentido de a ver de qué manera nosotros podemos, digamos, ir elaborando de acuerdo a la temática, de acuerdo al caso que se nos presente, para ir, digamos, y agregando, por supuesto, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro, sin tecnicismo, para que sea sumamente comprensible, porque eso es vital también. Así que yo entiendo que si nosotros, los jueces técnicos, durante todo la instancia que nos toca intervenir, acá nosotros en Entre Ríos, como también pasa en Mendoza, pasa en Buenos Aires, tenemos la ventaja, y esto es muy modesta opinión, de que los mismos jueces que intervenimos en la audiencia de admisión de evidencia somos los jueces técnicos que vamos a estar a cargo del juicio, lo cual ya tenemos un plus, porque sabemos muy bien de qué se va a tratar, qué se va a discutir, y la prueba que ingresamos, etc. Lo cual no pasa en otras dos jurisdicciones de Argentina, pero bueno, lo importante, yo creo que de nosotros, como bien decía, yo no me acuerdo si Mariana o María Eugenia, el rol nuestro sigue siendo muy importante, fundamental en este sistema de juicio por jurado. Y por eso, y recuerdo una vez más, que la validez de este juicio por jurado depende de nosotros los jueces técnicos. Muchísimas gracias. Gracias, Silvio. Muchas gracias. Bien, pasamos ahora a María Belén Rena, que es conjueza del Tribunal Penal Colegiado número 1 de la provincia de Mendoza. María Belén, te escuchamos cuando quieras. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Se me escucha? Sí. Sí, bien, gracias. Bueno, primero que nada, como han hecho todas las personas que me han antecedido en esta mesa, agradezco a los organizadores por la convocatoria. Es realmente un honor para mí participar en este tipo de encuentros que sé que más que transmitir o poder enseñar alguna idea, es más el aprendizaje para mí que el que puedo llegar a transmitir. Pero igualmente quisiera poner, sobre todo, traer a debate y que reflexionemos respecto de estas dos cuestiones o estos dos disparadores que propuso Alejandro al comienzo de esta mesa redonda. Y sepan disculpar si reitero alguna de las ideas o alguna de las cuestiones ya propuestas. Este orden que me ha tocado en la mesa también hace que, como cada uno ha preparado su exposición por separado, puedan haber algunas ideas reiterativas. Quiero, en cuanto a lo que tiene que ver con el rol del juez en la etapa preparatoria,
plantear o instalar el debate hasta dónde llega el rol, este rol proactivo que hablamos del juez en la audiencia preliminar, en el control del ingreso de la prueba ofrecida por las partes en este sistema adversarial, y puntualmente lo que hace al control de legalidad de aquella prueba que puede haber ingresado de forma ilegítima o de vicios formales que aparezcan en esta instancia. Esto porque es en la incipiente práctica que tenemos, y sobre todo en la provincia de Mendoza, que tenemos la ley de juicios por jurado aprobada en el año 2018, es decir, llevamos poco tiempo con esta práctica, pero sí surge muchas veces el dilema de este rol del juez, hasta qué punto es inquisitivo o pseudo-inquisitivo y hasta dónde debe meterse, por decirlo de alguna manera, en la prueba que ofrecen las partes y en el modo en que ingresan en el debate. Y esto es así porque, bueno, en la etapa preparatoria la actividad procesal está destinada a asegurar, como han dicho ustedes, un debate que llegue lo más depurado posible, que sea limpio, que sea ágil, como ustedes mencionaron, y esta exigencia que tiene el director del jurado es, o tiene su correlato justamente en el rol o el deber de purgar aquellos defectos que puedan adolecer actos de relevancia dentro del marco del procedimiento. Entonces, el juez debe, en este deber de proyectar un proceso prolijo en su totalidad en cuanto a formas y actos, preservando el factor tiempo, el factor finalidad, es entonces su presencia como sujeto imparcial e imparcial que debe tener en cuenta aquellos actos que no contengan un ingreso al proceso de modo regular o dentro de los vicios formales que contengan errores que a veces pueden ser solicitados por las partes, pero también puede existir, entiendo yo, alguna nulidad que corresponda sea declarada de oficio, y en este rol entonces proactivo es donde cobra relevancia dicha exclusión probatoria, porque sucede que si esto no se hace en este momento, se comete el error, creo yo, de plantear estas cuestiones las partes recién en los alegatos de apertura, por ejemplo, y esto genera una problemática, un desfasaje en primer lugar, de demorar esto que hablaban ustedes, de hacer un debate ordenado y flexible, pero también creo yo que esto confunde al jurado y esto también afecta la imparcialidad que nosotros debemos garantizar y asegurar que se vea lo menos contaminado posible con prueba que después eventualmente no vaya a ser considerada. En la provincia de Mendoza, por ejemplo, han habido casos en donde ha ocurrido esto, en donde las partes llegan, esto que planteamos siempre en las reuniones, partes que llegan poco preparadas a la audiencia preliminar. Muchas veces se habla de una audiencia meramente formal, corta, en donde las partes traen la prueba por escrito, y en donde uno invita a que realicen acuerdos probatorios y comienza a preguntar o a interrogar, y las partes ante esta o poca preparación o falta de seguridad respecto de si esa prueba les va a servir o cómo, deciden o insisten en su incorporación, y uno ahí tiene una dificultad o un deber de mantenerse apartado, de ser cuidadoso en la manera de resolver, sin entrar a esto que es ya propio de la segunda etapa o del juicio propiamente dicho, que es analizar la credibilidad que tenga cada una de las pruebas, que eso, respecto de los hechos, que es lo que eso le corresponde al jurado. Entonces, esa es una cuestión que yo advierto como difícil en la práctica, pero que a la vez es muy importante, porque, un poco complementando lo que ustedes vienen a decir, es importante asegurar que todo el juicio se realiza en forma ordenada y que llegue correctamente a una sentencia que, en el caso de que sea con un veredicto de culpabilidad, podría posteriormente ser anulada, y si eso ocurre y es anulado, es responsabilidad, entiendo, del juez técnico, que es el que tiene este deber y que para eso debe ser muy responsable y muy atento al rol activo que debe tener dentro de esta audiencia preliminar. Por eso comparto con ustedes en cuanto a la flexibilidad, y creo que sí tiene que ser una audiencia que sea amplia o que se haga en distintos encuentros para
asegurar que se resuelvan cuestiones en esa oportunidad para evitar dificultades posteriores, pero que a la vez también asegure la limpieza del proceso, y para esto también quiero remarcar como importante que es la posibilidad de que se puedan revisar las decisiones adoptadas en la audiencia preliminar respecto a la admisibilidad de la prueba. Traigo como ejemplo a colación el artículo 28 de la Ley de Jurados de Chaco, en donde tiene incorporada esta posibilidad de que la decisión que se adopte respecto de los medios de prueba puede ser revisada por otros jueces penales. Es una audiencia que se celebra en forma inmediata y que asegura la posibilidad de, como digo, agotar esta instancia, y además al órgano acusador le da como una instancia más de asegurarse una prueba, es decir, que no se quede en su teoría del caso desprovista de un respaldo probatorio, permitiendo una revisión en ese momento, siendo que si el veredicto fuera de no culpabilidad se vería imposibilitada de hacer uso de alguna vía impugnaticia con posterioridad. Así que destaco y resalto esta solución que tiene la provincia de Chaco. Bueno, nosotros no la tenemos en la provincia de Mendoza, pero es sin lugar a dudas que una posibilidad que también ayudaría a la efectividad y eficacia, mejor dicho, de esta audiencia preliminar. Y respecto de la segunda de las preguntas o de los disparadores, pero aquí muy breve para no excederme con el tiempo, sí quiero plantear en lo que hace a nuestro rol de elaborar instrucciones que existe una gran dificultad de poder transmitir y de elaborar instrucciones en aquellos casos en donde existen conceptos que resulta ello una tarea difícil por su complejidad. Y creo yo que en este sentido a veces se llega a una excesiva simplificación de las instrucciones, en esto que lógicamente lo que queremos es que sea lo más claro posible para que el jurado lo tenga presente al momento de deliberar. A mí concretamente me tocó con el concepto de alevosía, me costó mucho elaborar una instrucción, y bueno, aquí resalto que tuve ayuda de alguno que otro miembro del INESIP para asesorarme en este aspecto. Me costó mucho y dudaba respecto de si podía llegar a ser comprendido por el jurado un aspecto, un concepto tan técnico como es el de la alevosía. Y otro ejemplo es en el reciente juicio por jurado que se realizó a Gil Pérez en la provincia de Mendoza, en donde dentro de las instrucciones estuvo incluido la de no culpabilidad por inimputabilidad. Y en este caso quedó definido en esas instrucciones, por lo que yo leí y advertí, como que significaba el tener o no, o el jurado debía establecer si el imputado tenía o no juicio crítico para diferenciar el bien y el mal. Explico textualmente cómo estuvo elaborada esa instrucción. A mí me gustaría conocer su opinión, por supuesto, pero a mi modo de ver resultó excesiva la simplificación de esta instrucción, y paso a explicar por qué. La inimputabilidad es un criterio que, si bien es un criterio médico y que es ajeno a la ciencia jurídica, es claro que requiere mucho más que distinguir el bien y el mal para establecer esta categoría. Y el transmitirlo de esta manera al jurado, entiendo yo que por lo menos pone en peligro o en riesgo la realización, sobre todo la garantía para el imputado, digo, en este caso se me ocurre. Pero bueno, eso, como digo, es por ahí más un interrogante o una cuestión que me gustaría someter a debate al final. Eso sería todo. Les agradezco nuevamente a todos, muchas gracias, y dejo paso al siguiente expositor. Gracias, María Belén, muy amable. Bueno, terminamos. Estamos dándole la palabra a la doctora María Florencia Martini, jueza del Tribunal de Impugnación de la provincia de Neuquén. Florencia, todo tuyo. Bueno, no me han dejado nada para decir. Quedé cola de perro. Bueno, antes que nada, como todos los que me antecedieron, agradecer la invitación a participar en este espacio, y además me imagino que lo más fructífero va a ser la etapa de debate y de preguntas del público, como suele suceder con las mesas redondas. Bueno, dentro de lo que me ha quedado voy a ser más concreta con cuestiones que por ahí tienen que ver con la provincia de Neuquén, donde yo trabajo.
sobre la audiencia intermedia, en Neuquén los jueces que intervienen en la audiencia de control de acusación, como se llama aquí, son los jueces de garantía, pero ese juez de garantía no puede intervenir en el juicio, sea de jurados o de jueces profesionales. Esto yo entiendo que debería ser modificado porque justamente la finalidad de esa separación es resguardar la imparcialidad del juzgador, pero en el caso del juicio por jurados no tendría ningún sentido porque la imparcialidad es la del jurado y no la del juez técnico que conduce el juicio. O sea que básicamente pienso que eso debería ser modificado, y sobre todo también para que haya un compromiso desde la etapa preparatoria del juez técnico que se va a hacer cargo de conducir ese juicio. Digamos, va a tomar con más celo que llegue realmente la prueba depurada y necesaria, y que no confundan a los miembros del jurado. Le va a preocupar porque después es el mismo juez el que tiene que conducir el juicio. Hoy justamente, y eso no estaba pensado, sino que la experiencia de hoy, que estuve en una selección de jurado, me di cuenta que también afecta a la posibilidad de resolver las recusaciones con causa, porque al no tener la única información que yo tenía, era la primera vez que tenía contacto con la causa hoy en la audiencia de selección del jurado. La información que tenía era que se trataba de un abuso sexual con acceso carnal y agravado por tratarse de una menor de edad. Esa era toda la información que tenía y empezaron a haber recusaciones que no entendía la conexión con la causa, sencillamente porque no conocía las características específicas del hecho. Qué convenciones probatorias había, qué cosas no estaban controvertidas. O sea que tuve que preguntarle a las partes que me explicaron un poco más las características del hecho para poder resolver las recusaciones. O sea que otra razón más para modificar esto a futuro y que sea el juez de la audiencia de control de acusación el mismo que luego conduzca el juicio por jurados. Y en cuanto al segundo de los disparadores, los delitos, las instrucciones y específicamente los delitos menores incluidos, yo entiendo, bueno, creo que hemos estado todos, hemos coincidido en esto, que la instrucción del delito menor incluido debe obligadamente ser, dada al jurado cuando las partes no la convienen o cuando las partes no la proponen, el juez de oficio, y para eso hay un juez que controla las instrucciones y se las da al jurado. O sea, me parece que claramente tiene esta facultad, y en mi caso pienso que es una obligación, básicamente primero porque no podrían las instrucciones sobre el derecho aplicable quedar librada a las partes, a disposición de las partes, que algunos han entendido que por el principio, digamos, adversarial, las partes podrían decidir las instrucciones sin injerencia del juez en este sentido. A mí me parece que esto atenta contra la posibilidad de un veredicto ajustado a derecho según la prueba presentada en el juicio, porque los miembros del jurado tienen que tener toda la información del derecho aplicable para poder tomar una decisión justa y evitar una posterior revocación de esa sentencia. Yo, en oportunidad de un fallo que tuvimos en el Tribunal de Impugnación, el caso Méndez en el 2014, que revocamos una sentencia de jurado popular, justamente ahí nos pronunciamos por esta
esta situación de que no podía quedar librado. En ese caso era un homicidio calificado por pertenecer a fuerzas de seguridad, pero no era un caso de gatillo fácil porque este policía no estaba en ocasión de su función, pero la estrategia de la defensa era la absolución y la estrategia de la fiscalía el calificado. Entonces, realmente al jurado, a los miembros del jurado, les faltó la información necesaria para tomar una decisión. Claramente no estaba controvertido que había una persona muerta y que había muerto por acción del imputado. Entonces, aunque los miembros del jurado no pudiesen encuadrar el hecho en la figura calificada, evidentemente no iban a dar un veredicto de no culpabilidad, porque atentaba contra el sentido común. En ese caso revocamos la decisión y lo dejamos, no es que se reenvió a nuevo juicio, sino que lo dejamos en la figura de homicidio simple. Y ahí, entre otros argumentos, utilizamos el hecho de que en nuestro Código de Procedimientos, en el artículo 196, establece que para los jueces técnicos que pueden aplicar una calificación jurídica distinta a la de la acusación en beneficio del imputado. No aclara si se trata de delitos menores incluidos, pero claramente da esa facultad a los jueces profesionales. Yo entendí que de ninguna manera los miembros del jurado pueden estar en una situación de desigualdad en cuanto a la información aplicable al caso que los jueces profesionales, o sea que esta para mí era una de las razones por las cuales obligadamente hay que instruir sobre los delitos menores incluidos. Y por otro lado se discutía si se afectaba o no el principio de congruencia. Bueno, entendimos que no se afecta el principio de congruencia porque la figura menor resulta congruente con la plataforma fáctica imputada y no produce ningún tipo de afectación al derecho de defensa. Y aquí, como para terminar el tema y dejar ya el espacio para las preguntas, lo que sí me parece interesante es analizar en cada caso concreto, digamos, con claridad cuándo se trata de un delito menor incluido y no una mera figura alternativa cuya calificación sea más favorable al imputado, porque ahí sí se correría el riesgo de afectar el principio de congruencia y el derecho de defensa. No es sencillo, en otros juicios por jurado ha sucedido que el juez, creo que ya excediéndose en sus facultades, dio tanto abanico de posibilidades que no eran propuestas por las partes y que no estaban incluidos en la figura mayor, en la tesis fáctica imputada, que ahí me parece no solo que confunde al jurado, sino que además afecta el principio de congruencia y el derecho de defensa. Por poner un ejemplo, en un abuso sexual con acceso carnal, la única figura, el delito menor incluido, sería el abuso sexual simple, y de ninguna manera un gravemente ultrajante, por ejemplo, ¿no? Es como para pensar. Y hay otras figuras más complejas, como un homicidio en ocasión de robo, que habría que ver si la figura menor incluida podría ser, por ejemplo, un homicidio culposo. Y eso ya depende de las teorías de la interpretación del artículo 165. Pero bueno, en Neuquén los delitos son delitos cuando el fiscal pide, digamos, la competencia del jurado, cuando el fiscal pide más de 15 años, y delitos contra la integridad sexual, las personas
o cualquier otro delito del que resultare la muerte o lesiones gravísimas. O sea que en general está reservado para causas graves, pero se podría dar, por ejemplo, el caso de un homicidio en ocasión de robo, y que sería discutible determinar cuál es el delito menor incluido en ese caso. Bueno, creo que más o menos no tengo mucho más para agregar porque mis predecesores han hablado con mucho más, más detalle que yo, sobre todo sobre la audiencia preliminar. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia. Bueno, si les parece, tendríamos unos minutitos para que ustedes puedan hablar un poco más, pero yo preferiría, en todo caso, si les parece mejor, yo hago una breve síntesis de lo que ustedes dijeron, que están todos bastante de acuerdo en este caso, y después ya pasaríamos a las preguntas, que me parece que es lo más jugoso en las mesas redondas, ¿no? Bueno, concretamente, sin entrar en detalle en cada uno, primero que nada el agradecimiento a todos ustedes, todos tienen experiencia, en mayor o menor medida en juicios por jurados, y es sumamente importante lo que ustedes nos acaban de manifestar. Creo que hay un acuerdo, digamos, general, palabras más, palabras menos, en cuál es el rol del juez en la audiencia preliminar. Todos, en mayor o menor medida, coincidieron en que el juez, sobre todo, a mi modo de ver, en estos momentos donde recién estamos arrancando con este sistema de juicios por jurados, debe tener una actitud, como han dicho muchos de ustedes, no sé si la palabra justa es proactiva, pero sí ordenatoria, que también se remarcó. Varios de los que se refirieron a esto lo hicieron de ese modo. ¿Por qué? Porque para los que trabajamos en la Argentina, sobre todo para gente que se está escuchando tal vez de afuera, el proceso es muy desprolijo. Y si el juez no toma una actitud ordenatoria en esta audiencia preliminar, donde ya sabemos cuál es su función, cuál es su tarea, cuidar al jurado, depurar la prueba, la agilidad, procurar la agilidad y la limpieza del juicio, si el juez no toma una actitud un poco más ordenatoria, sería todo realmente bastante desprolijo, como suele ser cualquier audiencia preliminar con jueces técnicos. Me parece que desde ese lugar, bien entendido, y no como tal vez con Martín Salvelli lo hemos hablado en varias ocasiones, que no es que el juez se meta por demás en las teorías del caso de las partes o quiera llevar agua para algún molino determinado. No, esto es muy claro. El juez tiene que ordenar qué es lo que va a suceder, cuáles son las reglas del juego, como también se dijo, siempre en miras de proteger, como un juez garante de proteger no solo la legalidad de todo lo que se haga en el juicio, sino además de proteger al jurado. Es un poco la misión del juez. De ahí que todos estamos de acuerdo y es un poco, me parece, lo que está quedando implementado de todo lo que yo vengo escuchando hace bastante tiempo en todo el país, esa misión que tiene el juez, sobre todo, insisto, en estos primeros momentos donde se está sentando el sistema. Por otro lado, con respecto a los delitos menores incluidos, también hubo unanimidad, más allá que eso es un tema muy controversial. En Estados Unidos no todo el mundo está de acuerdo con que si el juez debe de oficio dar las instrucciones conforme la prueba que se produce en el debate, la posibilidad de que los jurados puedan decidir sobre delitos menores incluidos. Creo que nosotros acá estamos todos de acuerdo en que es una buena práctica que el juez, conforme la prueba, como han dicho ustedes, la prueba que se reciba en el debate, pueda darle la opción al jurado, que no tiene conocimientos especiales, para que pueda tener una opción más que podría ser ajustada a las pruebas y lo que se ha rendido en el juicio. Creo que ahí estamos todos de acuerdo también. Por otra parte, algunas cuestiones puntuales, pero esto tiene que ver con que ustedes son de diversas regiones y me parece muy interesante también. Como decía Florencia Martini, en este caso en Neuquén hay una división, ¿no? Ella lo marcó muy bien. El juez que resuelve la admisibilidad de prueba no es el mismo juez que va a dirigir el juicio por jurados. Y con la experiencia que ella tiene en Neuquén y con la experiencia que tiene ya en la provincia después de varios juicios por jurados, parecería que es mejor o que podría ser conveniente que un mismo juez, como sucede en la provincia de Buenos Aires, como sucede en Mendoza, sea quien resuelva también las cuestiones de admisibilidad de prueba. El mismo juez que resuelve, que interviene en la audiencia preliminar, sea el mismo juez que después dirija el debate. Parecería que hay un mayor compromiso
de parte de quien tiene que seguir con todo el proceso hasta el final, y cuestiones que, bueno, tal vez con alguna pregunta Florencia nos puede dar algún otro argumento más al respecto, por qué cree que es conveniente. Yo también pienso en el mismo sentido. También me interesa mucho lo que dijo en ese fallo en el Tribunal de Impugnación, donde ella cumple tareas regularmente, en ese caso donde ellos, de alguna forma, establecieron la posibilidad de el delito menor incluido ya en la instancia superior, y directamente no reenviaron, me parece muy sano eso, no reenviaron para hacer un nuevo juicio, teniendo en cuenta que ellos, ante su vista y con todo lo que se había actuado, pudieron resolver que la calificación adecuada al suceso que se había ventilado en el juicio era la que ellos establecieron. Y a partir de ahí sí reenviar para que el juez técnico ponga la sanción, luego de escuchar a las partes, conforme la nueva significación jurídica que se le había atribuido. Eso sí me parece muy interesante y es algo bastante novedoso que creo que es interesante tenerlo en cuenta también. Y como para terminar, lo mío es simplemente como para cerrar esto. A mi modo de ver, más allá de coincidir con todo lo que han dicho ustedes también, desde mi punto de vista, con el juicio por jurados, creo yo, se empieza a entender mejor lo que es un proceso acusatorio de enjuiciamiento. Creo que eso es una enseñanza que tenemos que tenerla, ¿sí? Con la debida capacitación, fundamental la capacitación, todos los que están acá estamos de manera permanente capacitándonos o capacitando a su vez replicando. Creo que con la capacitación intensa, sostenida en el tiempo, vamos logrando y se ve que las prácticas de los operadores se van modificando. Muy de a poco, esto es muy nuevo, y tenemos que tenerle mucha paciencia. Son muy pocos los años en que estamos funcionando de esta forma, con sistemas acusatorios y con jurados aún menos. Pero creo que la capacitación es esencial para que las nuevas prácticas se vayan imponiendo, y ya se advierten en algunos operadores que las buenas prácticas se están imponiendo, ¿sí? Creo que las partes necesariamente tienen que litigar de una manera más profesional, lo impone el sistema, comprendiendo así la formación, la valoración y la manera de litigar las pruebas. Me parece que esto es clave. Y de ahí, a mi modo de ver, tiene un rol central, novedoso en algunos casos, novedoso y trascendental, la misión del juez, que es nueva durante todas las etapas del proceso. Y como bien dijeron ustedes, yo también creo que la flexibilidad es una palabra justa y que aplica, creo que en todos los casos, ¿no? Creo que en las distintas etapas, los jueces con flexibilidad, creo que todos con compromiso y responsabilidad, tenemos una tarea adicional que es la de tratar de asentar buenas prácticas para que el sistema asiente y funcione de manera correcta. Yo creo, como para ir terminando, que en realidad, de esa forma, con todo lo que estamos hablando acá y con todo lo que genera este Congreso, y puntualmente ahora cuál es la misión, cuál es la tarea de los jueces a lo largo de todo el proceso de juicios por jurados, es la única manera, no sé si la única, pero sí creo que es la manera en que podemos lograr mejorar nuestro sistema de justicia. Bueno, yo no quiero hablar más, creo que es momento para hacer algunas preguntas. Acá yo tengo algunas, si les parece yo las voy transmitiendo, quien les parezca que tiene algo para decir o les parece importante, por favor, levanten la mano y con todo gusto. Lo que les voy a pedir que sean breves porque si hay varias preguntas así pueden contestar más de uno. Acá me dicen, ¿en la audiencia preliminar consideran que sería útil contar con reglas de evidencia o hasta el momento pudieron resolver las cuestiones planteadas sin problemas? O si tuvieron algún planteo respecto del cual consideran que no hay criterios claros para decidir, y en ese caso si pueden mencionar en qué tema se les presentó esa situación. Es una pregunta, diríamos, objetable desde lo compuesta, porque tiene un montón de preguntas en el medio, pero me parece que lo esencial tiene que ver con que la utilidad de las reglas de evidencia y si han podido resolver cuestiones que se les hayan planteado sin tener nosotros las reglas de evidencia como en los países anglosajones de tantos años. ¿Me quiera contestar? Con todo gusto. Mariana. Bueno, yo voy a hacer punta de lanza en esto, pero yo quiero ser punta de lanza en esto, pero quiero que me acompañen. Lo del tema de las reglas de evidencias, o sea, yo creo que hay que acotar la discrecionalidad. Lógicamente, cuando hay criterios de admisibilidad, hay un marco de subjetividad que nosotros deberíamos tratar de acotar, ¿sí? Sobre todo por, yo creo, la diferencia en términos de capacitación en litigación, ¿sí? Primero. Segundo, que yo no sé si soy amiga de una
importación automática de legislación, como, qué sé yo, códigos de evidencias americanos y todo. Yo creo que las reglas de evidencia se deberían adaptar a donde se van a aplicar, ¿no? Entonces no soy tan amiga de eso. Y por otro lado también, los que tuvimos la oportunidad de estar en Estados Unidos o con amigos que nos han guiado en estas cosas, o nos han enseñado un poco, las reglas de evidencia americanas, por tomar una referencia, también tienen miles de excepciones. Entonces, yo creo que hay que argentinizar el concepto de alguna manera, internalizarlo o sea, como conclusión, para mermar la discrecionalidad. Sí creo que hay que hacer un gran trabajo en todo lo que tiene que ver con sacarnos los resabios del inquisitivo, con las pruebas de referencia y eso, que tiene mucha influencia en términos de las resoluciones en admisibilidad de evidencia para producir en el debate. Y creo que deberíamos trabajar como nuestras propias reglas de evidencia, que nosotros no tenemos un cuerpo orgánico, normativo, sino que están disipadas, pero me parece un temón para pensarlo y analizarlo, y esta es mi idea en lo idílico, digamos, pero yo creo que habría que ver en lo concreto cómo se podría llevar adelante, ¿no? Pero bueno, nada, es solo un disparador para que me acompañen en esto, a ver qué opinan. Gracias, Mariana. No sé si alguien más quiere, tengo más preguntas, pero si alguien quiere agregar algo más a lo que dijo Mariana sobre este mismo tema, o ya pasamos a alguna otra pregunta, ustedes me dicen. Sí, Mati. No, coincido con el planteo central de Mariana. Yo sé que hay todo un movimiento y como mucho ímpetu por empezar a elaborar reglas de evidencia. Me parece que, sobre todo en estos momentos iniciales, hay que dejar correr un poco más el sistema. Más que nada porque, además, cuando uno repasa la mayoría de las reglas de evidencia de Estados Unidos, por ejemplo, advierte que muchas de esas reglas aparecen en la jurisprudencia o en los distintos códigos procesales argentinos. Claro, aparecen diseminadas porque no tenemos un código único de evidencias, pero son criterios que o bien se encuentran muchas veces en la mayoría de los códigos procesales, por ejemplo, cómo valorar la prueba científica, ¿no? O en algunos otros códigos el valor del testimonio de oídas, no sé, me parece que son cuestiones que o bien vía de jurisprudencia o bien a través de las leyes procesales de cada país, de cada provincia, me parece que estamos hablando más o menos el mismo idioma, con lo cual yo tampoco veo la necesidad imperiosa. Me preocupan muchos más otros aspectos de profundizar y donde por ahí invertir la energía, que muchos de ustedes lo señalaron en cuanto a la litigación en sí, que en apurarnos por construir un código de reglas de evidencia única. Acá tengo otra pregunta que me parece interesante porque se da un poco controvierte algo de lo que venimos hablando y estamos casi todos de acuerdo. Esto quizás Florencia desde Neuquén o cualquier otro también. En la provincia en la que litigo, que es Neuquén, dice quien pregunta, algunos jueces entienden que no corresponde tener una actividad proactiva en las audiencias de admisión de pruebas previa al juicio, invocando la libertad probatoria y la imparcialidad del juez. Dicen que si se rechazan pruebas, podrían afectar las estrategias de las partes. A la defensa porque debe asegurarse su más amplia tutela. A los acusadores porque en el juicio no tienen impugnación. Por lo que admiten toda la prueba ofrecida por las partes, aunque hayan sido objetadas por impertinente, por sobreabundante, y la pregunta es, ¿qué opinión les merece esa postura? Bueno, como es de Neuquén, largo yo, no la comparto para nada a esa postura. No pasa solo en juicios por jurados, nos pasa en todos los juicios, que en las audiencias de control de acusación se admite prácticamente todo lo que se presenta sin ningún tipo de evaluación o razonabilidad, incluso de relevancia para el eje de la controversia, y muchas veces también se presentan
pruebas, por ejemplo, en casos de abuso sexual que no tienen nada que ver con lo que se tiene que probar y que tienden, con una ausencia total de perspectiva de género, tienden a manchar, si se quiere, de alguna manera, o contaminar a los jueces o al jurado sobre la personalidad o el temperamento o las costumbres privadas de víctimas de abusos sexuales, por ejemplo. No estoy en absoluto de acuerdo con esa tendencia, pero comparto qué es lo que está sucediendo. Llegamos a juicio a veces con juicios bastante sencillos, con, no sé, 30, 40 testigos, y después lo que sucede es que cuando se inicia el juicio, en este caso estoy hablando de jueces profesionales, sobre la marcha van desistiendo y quizás de 40 terminamos escuchando 15. Y esto no es una sinrazón, no solo porque pone en evidencia que se trabajó mal en esa audiencia de control de acusación y que ahí algún papel relevante tuvo el juez, sino porque esto también afecta a la agenda de la oficina judicial y a la posibilidad de programar razonablemente las audiencias futuras. Por 40 testigos necesitamos, no sé, 10 días de juicio. Para 15, con 4 nos sobraba, ¿no? Y esto para mí genera muchos inconvenientes, pero estoy de acuerdo con su postura, la postura crítica de quien preguntó. Gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más a lo que dijo Florencia. Pasamos a otra pregunta, entonces. Sí, si me permitís, sí, Alejandro. Sí, María Eugenia, perdón, sí, claro, por supuesto. Perdón. Gracias. Mira, en relación a esto que se plantea, bueno, yo creo que un juez que en etapa de audiencia preliminar admite todo, escudándose en la imparcialidad o en la no intromisión en las funciones de las partes, pues es un juez que no entendió cuál es su rol, cuál es su función en esa etapa. Esa no es la premisa, sino sería solamente un trámite, cada uno trae su hojita con todo el listado y chao, pasamos derecho al juicio. Esa etapa tiene un sentido y el rol del juez ahí es clave. El juez, especialmente en los casos de juicio por jurados. Por supuesto que en todos los casos es mejor saber purgar y no admitir algo que no vaya a ser relevante, que no vaya a ser de calidad, que no vaya a ser confiable. Pero en el caso de juicio por jurado es mucho más importante, porque se pone en peligro el descubrimiento de la verdad cuando nosotros le tiramos al jurado una montaña de información entre la que hay muchísima que es irrelevante. Por eso yo dije en mi exposición que esta tarea de despejar la paja del trigo, que en los jueces técnicos solemos tener un entrenamiento mayor porque venimos de etapas anteriores donde esta etapa preliminar no le dábamos mucha importancia, mucha trascendencia, y había como una costumbre, una cierta inercia en aceptar toda la prueba que las partes ofrecían, porque nos daba miedo, porque van a decir que estoy propinando, porque bueno, pero eso ya está superado. Y sí, esa discusión ya está. Ahora, los jueces técnicos, y especialmente en los casos de juicio por jurado, tenemos que ser sumamente inteligentes y tenemos que despejar todo y no podemos llevar todo a juicio, no podemos presentarle cualquier cosa al jurado, porque eso los va a confundir y pone en riesgo que se haga justicia, ¿sí? No se puede alcanzar un veredicto justo con un montón de información que no es de calidad y que puede confundir y que puede despistar. Bueno, eso, gracias. Gracias, María Eugenia. Acá tengo algunas preguntas, dos bastante interesantes sobre el tema de instrucciones, ¿sí? La primera de ellas, ¿debe preverse instrucciones con perspectiva de género para los casos en que se trate el tema y en los que haya cuestiones antropológicas como el de los pueblos originarios? ¿Sí? Esto tiene que ver con las instrucciones desde la perspectiva de género y cuestiones antropológicas cuando se trata de cuestiones donde están involucrados pueblos originarios. Alejandro, si puedo Sí, María comenzar. Belén. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que esto es fundamental, las instrucciones en estas cuestiones, como se da instrucción en cualquier cuestión jurídica específica que hay que transmitirle al jurado. Y la perspectiva de género y
y el fenómeno complejo de la violencia de género se ha impuesto en todos los órdenes y hasta nosotros nos hemos capacitado incluso en eso, por lo tanto creo que sería obviamente transmitírselo desde la simplicidad, pero es necesario hacer una instrucción específica en este sentido para mí. Para mí sí, y se aplicaría también para la segunda cuestión como un fenómeno antropológico como es de los pueblos originarios. Ese sería mi opinión. Gracias, María Belén. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, Mariana. A ver, Sí. lo del tema de género me parece fundamental, más allá que está muy en auge, bienvenido sea que esté en auge hoy en día, a veces hay que aprovechar estas modas, digo yo, para instalar cosas, para instalar principios que nos ayudan a tener una justicia mejor, ¿no? Creo que la perspectiva de género es una deuda que estamos teniendo, y que aparte forma parte del derecho que tienen que conocer los jurados para tomar las decisiones. La perspectiva de género te obliga a través, o sea, una debida diligencia, como dice el fallo del Campo Algodonero, ¿no? La debida diligencia reforzada en pos de despejar prejuicios, de despejar estereotipos, y esa es una visión que nosotros creo que tenemos, pero la obligación constitucional, convencional, o sea, una responsabilidad del Estado en dársela a conocer al jurado para la toma de decisiones. Como bien decía Belén, la obligación que tenemos nosotros en capacitarnos a través de la ley Micaela, esta obligación de capacitarnos para tener esta perspectiva, para cumplir nuestra función, vaya si no la vamos a tener que transmitir al jurado. Me parece fundamental, fundamental. Gracias, Mariana. ¿Puedo hacer una pregunta yo puntual? A mí me gustaría particularmente, perdón, me tomo la atribución, soy el moderador y lo puedo hacer. A mí me gustaría brevemente, Florencia, que yo he leído muchas cuestiones de ella que tienen que ver con cuestiones vinculadas con género, y además en Neuquén tienen el tema de los pueblos originarios. Aunque sea muy breve, Florencia, me gustaría... Casi es personal esto, que nos digas cuál es tu breve opinión al respecto. Gracias. Bueno, me mandaste al frente. Bueno, no, bueno, sí, obvio, coincido con mis compañeras en que tienen que darse las instrucciones en ambos casos. La perspectiva de género me parece fundamental, obviamente que no me parece que sean instrucciones generales o genéricas, que habrá que ver cada caso concreto, porque hay perspectiva de género en casos en los que las mujeres son criminalizadas, o sea, son las imputadas. Distinto es el caso en las que las mujeres son víctimas, o sea que me parece que las instrucciones con perspectiva de género no es que, es mi opinión, no es que existan así como instrucciones con perspectiva de género. Hay que elaborarlas teniendo en cuenta el caso concreto y no, si no me parece que caeríamos en lo mismo de confundir al jurado si tiene un montón de conceptos que no se pueden asir al caso que va a ser juzgado. Y en relación bueno, acá en Neuquén, con el pueblo mapuche, tuvimos un juicio en Zapala, un juicio por jurados, que terminó, que entre otras cosas interesantes, el jurado estuvo integrado la mitad por huincas, digamos, por personas blancas, y la mitad por mapuches, o sea, de comunidades mapuches, porque eran ellos justamente, estaban implicados, y nuestro código dice que la integración tiene que respetar el ámbito sociocultural del imputado, y en ese caso yo no sé exactamente si hubieron instrucciones antropológicas, pero sí sé que se admitieron en la audiencia de control, que obviamente no la hizo el juez que condujo el jurado, pero en la audiencia de control sí se ofrecieron y se admitieron testimonios de expertos antropólogos para explicar en el juicio, ya no como instrucción, pero creo que se podría haber complementado perfectamente con instrucciones, como para tener una guía para poder bajar o interpretar ese testimonio, pero en testimonios de antropólogos
donde entre otras cosas, por ejemplo, también tienen en cuenta, qué sé yo, el concepto de propiedad, que no tiene nada que ver el concepto de propiedad occidental y cristiano con el concepto de propiedad comunitario que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Y sobre todo porque no es una relación de un individuo con una cosa, sino que es una relación de un colectivo con el medio que lo circunda, y además en general los pueblos indígenas eran nómades, así que también la propiedad era el lugar por el que transitaban en la veranada, la invernada, etc. Me parece que sí, que es necesario, totalmente, es necesario admitir prueba relativa a estos tópicos que no son los habituales. Incluso en género también se pueden ofrecer testigos expertos para interpretar, por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento el síndrome de la mujer golpeada, que tuvimos un juicio en el que se admitió a una testigo experta que vino a hablar de esto, y en ese caso, que era una mujer que había matado al marido, terminó la fiscalía, que creo que fue muy relevante justamente este testimonio, la fiscalía se terminó absteniéndose de acusar y fue absuelta, y era un homicidio. O sea que tanto en ambos campos me parece que es necesario no solo producir prueba al respecto, sino además instrucciones para interpretar la prueba. Sí. Gracias, muchas gracias, Florencia. Y acá tengo una... Ale, yo quiero pregunta. agregar algo Claro. chiquitito, Sí, el sí, tema sí, de la perspectiva de género, que me parece importante. La perspectiva de género no solamente la tenemos que tener para casos de género, y esto me parece importante remarcarlo. Yo creo que en realidad la perspectiva de género debe atravesar toda nuestra manera de fallar y de empezar a ver la justicia. Entonces, es como un concepto muchísimo más amplio que explicarla o instruir al jurado puntualmente para casos de género particular, sino que creo que para cualquier caso debemos instruir en género al jurado. Perdóname, pero quería agregar eso, ¿no? No, Me parece que es mucho más profundo. Gracias. Acá tengo una pregunta más que está vinculada también con las instrucciones. La pregunta es la siguiente. ¿Considera que hay vinculación o que existe vinculación entre el jurado estancado y la falta de instrucción por delitos menores? Y a colación de esto, según sus experiencias, en aquellos juicios en que se explicó al jurado el delito menor incluido, ¿en qué porcentaje, si es que lo pueden saber, el jurado optó por esa alternativa? Sí, Elvio, cómo no. Sí, sí. Mira, para responder esa pregunta, y pedí hacerlo porque justamente en Entre Ríos tuvimos esa experiencia y yo presencié ese juicio y realmente yo creo que se estancó porque la jueza técnica, quien estaba a cargo, digamos, como jueza técnica, no dio esta instrucción de un delito, en este caso culposo, que era. Más allá que las partes, tanto fiscal como querellante, lo habían solicitado, la defensa se había opuesto, pero yo no tengo duda alguna que si esa instrucción se le hubiera dado al jurado, el juicio no se hubiera estancado. Era un caso de gatillo fácil, que de hecho, de acuerdo justamente a lo que me han comentado tanto Andrés como vos, Alejandro, en provincia de Buenos Aires, los casos de gatillo fácil se han resuelto de esa manera, digamos, habiendo declarado culpable. Bueno, vos, Mariana, podés decírmelo, que sos de ahí, lo mismo que vos, Matías. Se han resuelto de esa manera los 2 o 3 casos que ha habido, en el cual el jurado ha declarado culpable de homicidio culposo al funcionario policial. Por eso estoy totalmente de acuerdo que está íntimamente relacionado el tema de las instrucciones del delito menor con este tema del estancamiento del jurado. Gracias, Elvio. Sí, María Eugenia, sí, sí. Sí, yo también pienso como Elvio en el sentido de que si las hipótesis que se les presentan al jurado son solo de máxima, un homicidio agravado que pide la fiscalía y no culpable,
y hay algo en el medio posible, como este caso que había un homicidio culposo, y bueno, con seguridad se va a estancar. El jurado tiene sentido de justicia, ¿sí? Y no le va a cerrar ninguna. Así que creo que sí, que hay una conexión entre los casos de juicios estancados y la falta de inclusión de delitos menores. No tengo porcentajes, la verdad que eso no lo sé. En el caso que hice yo de juicio por jurados el año pasado, era un caso también presentado como de homicidio agravado por parte de la Fiscalía, que son los únicos casos que pueden llevarse a jurados en Mendoza, ¿sí? Los casos del 80 del Código Penal. El jurado dictó un veredicto por un delito menor incluido. Así que estaba entre las opciones que le presenté al jurado, se decantó por una de esas opciones de veredicto. Creo que aquí el secreto está, o sea, no en darle un abanico así algo resuelve, sino que tenemos que ser sensatos también y por supuesto entre esas opciones que les presentamos tienen que ser razonables y tienen que ajustarse a la prueba que se presentó, es decir, tiene que ser una opción posible y razonable de acuerdo a la prueba, a la evidencia que se presentó en el juicio. Por eso decía que si bien se pueden trabajar antes y tener lo más anticipado posible, de todas maneras esa audiencia de litigación de instrucciones finales que está ya previa a que sean impartidas al jurado, bueno, hay que ir con la cabeza abierta y tener la posibilidad de revisarlas si durante el juicio, de acuerdo a esa prueba, surge la posibilidad de alguna otra. Gracias. Gracias, María Eugenia. Sí. Mariana y después Mati, sí. Sí, ya sabes que creo que el problema que surge con esto del culposo y el doloso, nos cuesta mucho todavía centralizarnos en el lenguaje de los hechos y pensar que en los juicios orales lo que discutimos son la existencia o no de hechos, y ese miedo a la violación de la congruencia, que bien mencionaba Florencia también, ese miedo a la violación de la congruencia hace incurrir a veces en estos errores de decir no, porque estamos como viciados de la dogmática todavía. Y decimos, no podemos confundir el dolo con la culpa, lo doloso y lo culposo, y en realidad no nos damos cuenta que a lo mejor en el devenir del juicio ha tenido el imputado, los imputados o las imputadas la posibilidad de defenderse sobre los hechos de los cuales los acusaban, controlar la prueba en la cual quedó evidenciado que esos hechos sucedieron o no. Entonces me parece que ahí está como la vuelta de rosca que nos falta, para escindirnos de la dogmática, poder pensar en hechos, poder hablar el lenguaje de los hechos, y esto sería como mucho más práctico, mucho más sencillo. Obviamente coincido con Elvio, coincido con Eugenia, coincido al 100%, pero me parece que a veces ese es el miedo del operador, del juez para dar las instrucciones, de las partes para proponerlo, en este tema de la congruencia, los hechos, la dogmática. Me parece que ahí nos falta todavía un poquito más abrir la cabeza en ese sentido, ¿no? Gracias, Mariana. Sí, Mati, vos querías agregar algo más. Sí, Ale, gracias. Yo en realidad la respuesta sería no sé si incluyendo delitos menores lograríamos que baje el nivel de estancamiento. En primer lugar, me parece que no hubo tantos jurados estancados en los juicios que, por lo menos lo que uno pudo relevar en la mayoría de las provincias. Podría pensarse intuitivamente que sí, porque por supuesto en situaciones donde entre el todo y la nada hay muchos matices, el jurado puede tener una buena válvula con los delitos menores incluidos. Intuitivamente lo estoy diciendo, pues no tengo datos para poder respaldar esto, pero también, y en sentido contrario, uno puede decir, bueno, cuantas más opciones, más posibilidades de diseminar las opiniones de los jurados y más posibilidades de estancarlo hay, ¿no? Lo que sí me parece, en relación al tema de los veredictos estancados, y dejando de lado Neuquén y Buenos Aires, que son dos jurisdicciones que me parece a mí tienen, quizás porque han pagado el precio, sobre todo Neuquén de ser la primera y Buenos Aires la segunda, tienen en este sentido una deficiencia en su redacción porque admiten veredictos mayoritarios y no veredictos unánimes, como afortunadamente el resto de las provincias que vinieron después. Quiero decir, en estos casos a mí lo que me preocupa, y volviendo a esto de la conducción del juez de las audiencias, y ya llevando la conducción o el manejo del juez al momento en que el jurado está deliberando,
el tiempo y el modo en el que el juez condujo esta deliberación para ver si en realidad estamos ante un jurado estancado o en realidad lo estancamos antes de tiempo. Quiero decir, me parece importante resaltar que en estos casos, y reitero, sobre todo en las legislaciones en las buenas leyes provinciales que tienen veredictos unánimes, acá el juez tiene una tarea para hacer. No ante la primera noticia de que el jurado está estancado, la consecuencia es, bueno, el veredicto está estancado. Hay toda una serie de interrogatorios, de formas de lograr o vislumbrar la posibilidad de que el jurado, estas posturas aparentemente irreconciliables que tiene el jurado en la deliberación, puedan irse superando con el correr de la deliberación misma, y entonces por ahí el juez puede dar, no sé, decirle, bueno, vayan a sus casas y volvemos mañana. Muchas veces nos pasa a nosotros también, que en el medio de una discusión acalorada hay puntos que no cedemos y después nos tranquilizamos, reflexionamos, pensamos y al otro día tomamos el punto de vista de la otra parte y entonces a partir de ahí vamos superando diferencias y estableciendo acuerdos. Entonces, no sé en relación a si veredictos por delitos menores incluidos ayudaría a bajar el nivel de estancamiento, que me reitero, por lo menos lo que yo tengo entendido es que no es muy alto, es más bien menor. Pero aún en esos casos de menores, de pocos casos de veredictos estancados, me interesaría indagar, y me parece que tenemos toda una tarea para hacer ahí, cuál fue el rol que tuvieron las partes y el propio juez en pos de la posibilidad de superar ese estancamiento. Por supuesto, las partes van a perseguir un fin que es propio a su tarea. Si yo fuese defensor y tengo un caso medio complicado, por supuesto voy a querer que el jurado se estanque, porque seguramente pueda después obtener en una segunda vuelta un mejor trato, o veré, quiero decir, dependerá mucho del caso en particular, pero el juez me parece que tiene una tarea para hacer ahí, y es una discusión que tenemos que empezar a dar. ¿De qué manera los jueces podemos contribuir a que el jurado arribe a una decisión y no se estanque sin más en la primera vuelta, en la primera oportunidad? Muchas gracias, Mati. Digo, para poder cumplir el horario me quedaría una sola pregunta final, que tiene que ver con la audiencia preliminar. Esta pregunta viene de Mendoza, ¿sí? Para quien quiera contestarla. ¿Consideran que en ocasiones los jueces no tienen en cuenta que la información se conforma de bloques? Puedo hacer estipulaciones genéricas, pero necesito probar otros aspectos con el mismo testigo para explicar un hecho. Por ejemplo, la coautoría, fotos del lugar donde se había cometido el delito, ¿verdad? ¿Eso también contribuye a información de calidad para el jurado? ¿Ven algún inconveniente en eso? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Sí. Sí, quien quiera contestarla, sí. Sí, a ver. Sí. Bueno. O María Eugenia, dale, Mati. Por favor, María Eugenia, después voy yo en ninguna María Eugenia, que es de Mendoza, le va a contestar a los mendocinos primero, claro. Sí. Bueno, yo creo haberla entendido. Sí, estoy de acuerdo, porque claro, por supuesto que la información se establece por bloques, pero es muy bueno, es muy saludable, ¿no?, que el litigante le explique al juez, que nos explique a nosotros también, bueno, este testigo que ofrece, en qué le va a preguntar, y si bien hay cosas que el testigo sabe que forman parte de un acuerdo probatorio, ya que quede establecido que acerca de aquello que forma parte de la convención probatoria no va a ser interrogado, y sí acerca de otras cuestiones. Lo que pasa es que a veces no respetan eso, y durante el juicio se ponen a preguntar mucho más, y al final, bueno, esto queda desdibujado. Es algo en lo que tienen que aprender ellos también, y nosotros a entender que a veces ese testigo que podemos pensar automáticamente que no tendríamos que admitir porque eso ya está probado y no hay que discutirlo, tenemos que sí admitirlo porque hay cuestiones que al litigante le interesa que queden especificadas y que necesita ese testimonio para acreditarlas. No sé si quedó claro. Sí, muy claro. Gracias, María Eugenia. Sí, Mati. No, iba a decir un poco eso que dijo María Eugenia. Creo que en definitiva es un tema de litigación. La parte deberá argumentar y el por qué es necesario ese testigo, a pesar de que parte de su relato va a versar o versaría sobre una estipulación probatoria, y no sería necesario que ese testigo declare sobre ese aspecto. Sería un testigo de admisibilidad limitada, no habría problemas. Y me parece que hay, de nuevo, esta palabra mágica que viene siempre de flexibilidad, ¿no?
tampoco los jueces, me parece, tenemos que ponernos muy rígidos y decir, bueno, esa pregunta forma parte de un hecho que está estipulado y no se la permito. Quizás sea una pregunta introductoria para, digamos, cierto lo que dice María Eugenia de limitar, quiero decir, que no se reproduzca y el testigo no se lo obliga a declarar sobre algo sobre lo que hay una convención, una estipulación probatoria. Pero sí alguna flexibilidad para el litigante que quizás tiene la necesidad de abordar algún aspecto que está acordado y por lo tanto el testigo no debería declarar estrictamente sobre eso, porque hace a la presentación de un hecho posterior sobre lo que sí está en discusión, quiero decir, para acreditar otro bloque de información. Me parece de nuevo que acá depende siempre de el criterio, la muñeca, el manejo, como ustedes quieran llamarlo, del juez que conduce la audiencia, de ir tratando siempre, de Aristóteles, de ir por el justo medio, ¿no? Ni cercenar cualquier pregunta que mencione algún hecho que ya está estipulado, ni tampoco que sea un viva la pepa y que el testigo venga a declarar sobre aspectos, porque eso hace perder el tiempo al jurado, puede confundir, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero me parece que en todo caso será un tema de litigación. Bien, si les parece, cerramos con Elvio, que quería acotar algo más. Sí, una sola cosa nomás, justamente para cerrar este tema, teniendo en cuenta las preguntas que ha hecho el panel, la respuesta que ha dado mi colega, algo dijo Mati y algo dijo Mariana. Todo eso se sintetiza en el rol fundamental que tenemos nosotros y que tenemos que asumir y aún más fortalecer día a día a lo largo de todas las audiencias, que como bien decían anteriormente, es a donde tenemos que tender para que realmente el sistema de juicio por jurado sea un éxito en toda la República Argentina, en donde actualmente está implementado, como así también en todos los lugares que en futuro se va a implementar. Nada más que eso. Bueno, perfecto, muchas gracias. Cumplimos impecablemente con el tiempo. Son las 18:58, según tengo acá. Preguntas, me parece que por lo menos las más relevantes fueron las que me fueron pasando a mí. Yo no sé si esta jornada, bueno, esta actividad la hicieron bien del INESIP. Por mi parte, lo único que me queda es agradecerles a todos mis amigos que son ustedes, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Para mí es un lujo haber estado con ustedes, a todos los panelistas que nos han podido escuchar. Y el rol de este juez, o sea, el mío, es hoy, ir a ver a Independiente, a ver si le ganamos a Boca, para los que saben de fútbol, y a los que no, es un buen momento para que empiecen a saberlo. Y también a partir de mañana tratar de ver la película, el documental de los Beatles, Get Back, que para todos los Beatlemaníacos es realmente algo imperdible. Así que bueno, con este aviso parroquial y este deseo ferviente de mi parte, yo termino acá mi participación. Les vuelvo a agradecer, un placer haber estado con todos. Y bueno, no sé si esto se termina acá o alguien del INESIP cierra directamente la jornada. Por mi parte, muchas gracias a todos, como siempre. Un placer. Muchísimas gracias, Ale, y muchísimas gracias a todos y a todas las expositores, estuvieron excelentes. Lo único para comentar es recordarles que mañana no hay congreso, que seguimos ya el viernes en el mismo horario que siempre, desde las 14:30 con la mesa redonda Expansión del Jurado en las provincias argentinas. Así que muchas gracias, saludos. Gracias.